Señor Ernesto Julio Álvarez Miranda, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Bien, Fátima, tal como lo habíamos anunciado, entonces Ernesto Julio Álvarez Miranda ha juramentado como premier de este gabinete en la gestión de José Gerí, abogado de profesión y expresidente del Tribunal Constitucional, que con 64 años asume esta tan importante misión de encaminar este gabinete de reconciliación nacional. Vamos a seguir escuchando parte de esta juramentación. Dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 232-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Hugo Claudio de Cela Martínez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República. Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. Señor Hugo Claudio de Cela Martínez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Un nombre más que se confirma en esta lista. Entonces, Hugo de Cela Martínez es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, 74 años de edad, ex embajador peruano, diplomático y con vasta experiencia precisamente en esta importante cartera que desde hoy presidirá en ese nuevo gabinete que está al mando de Ernesto Julio Álvarez Miranda. Continuamos con esta juramentación. Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Resolución Suprema número 233-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor César Francisco Díaz Peche. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la presente de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor César Francisco Díaz Peche, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Defensa del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro.
Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Bien, entonces César Díaz Peche juramenta como ministro de Defensa en este gabinete de reconciliación nacional. El ex general del Ejército del Perú asume ese nuevo cargo en ese gabinete que, como le hemos indicado, está presidido por Ernesto Julio Álvarez. Continuamos. Dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 234-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas a la señora Denise Azucena Miralles Miralles. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Señora Denise Azucena Miralles Miralles, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú le premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Denise Miralles se convierte en la ministra de Economía. Ella en su momento se desempeñó como viceministra de este sector durante la gestión del exministro José Salardi, economista de profesión y que hoy viste ese traje de color rojo para encabezar tan importante cartera como es la de Economía. Continuamos con esta juramentación. Dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución Suprema número 235-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Vicente Tiburcio Orbeso. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Señor Vicente Tiburcio Orbeso, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Un nombre que también confirmamos en esta lista, Fátima Vicente Tiburcio, se convierte en el tan esperado ministro del Interior, el
es un ex general de la Policía Nacional retirado precisamente en el mandato de Pedro Castillo en el año 2022 y que hoy regresa por la puerta grande a Palacio de Gobierno para encabezar tan importante ministerio. Además ha sido miembro integrante del equipo GEIN y ha participado de la Operación Victoria que logró la captura de Abimael Guzmán. Continuamos con esta juramentación. 36-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve, artículo 1, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Walter Eliodoro Martínez Laura. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Walter Eliodoro Martínez Laura, jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Walter Eliodoro Martínez Laura se convierte en el ministro de Justicia. En el año 2022 se desempeñó precisamente en esta cartera como director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, abogado de profesión y que hoy presidirá la cartera de Justicia en este nuevo Gabinete de Transición y de Reconciliación Nacional. Continuamos. Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el Despacho de Educación. Resolución Suprema número 237-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Jorge Eduardo Figueroa Guzmán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el Despacho de Educación. Señor Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Recibe los aplausos el ministro de Educación entrante Jorge Figueroa Guzmán, quien se ha desempeñado también en esta importante cartera en su momento como asesor del despacho ministerial del Ministerio de Educación y que hoy se convierte
en la cabeza principal de este ministerio que antes era presidido por Morgan Quero. Dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Salud. Resolución Suprema número 238, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Luis Napoleón Quirós Avilés. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor Luis Napoleón Quirós Avilés, jura usted, por Dios y el Perú, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Ahí está entonces Luis Napoleón Quirós Avilés se convierte en el ministro de Salud. Con anterioridad ha sido jefe del Seguro Integral de Salud, más conocido como SIS, médico de cirujano de profesión. Tiene especialidad en medicina general integral familiar y gestión en salud, máster en bioética de la Casa de Estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Continuamos con esta juramentación. La resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 239, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Vladimir Germán Cuno Salcedo. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Vladimir Germán Cuno Salcedo, jura usted, por Dios y el Perú, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Juramenta entonces como ministro de Desarrollo Agrario y Riego Vladimir Germán Cuno Salcedo, que en el año 2023 se desempeñó como director general de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego. También tiene experiencia precisamente en ese sector que el día de hoy va a encabezar en este nuevo Gabinete de Transición y de Reconciliación Nacional. El señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo.
Resolución Suprema número 240, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Óscar Fausto Fernández Cáceres. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Óscar Fausto Fernández Cáceres, ¿promete usted por el Perú y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que el Perú lo premie, y si no, se lo demande. Felicitaciones. Óscar Fausto Fernández Cáceres se convierte en el ministro de Trabajo. En su momento se ha desempeñado como presidente del Instituto Peruano del Deporte. Además, también se ha desempeñado como titular de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo y ahora se convierte en ministro de Trabajo de esta nueva gestión del presidente José Gerí. Dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Producción. Resolución Suprema número 241-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor César Manuel Quispe Luján. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de la Producción. Señor César Manuel Quispe Luján, ¿jura usted, por Dios y el Perú, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de la Producción del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Juramenta entonces como ministro de Producción César Manuel Quispe Luján, quien es un licenciado en Administración de Cooperativas por la Universidad Nacional Federico Villarreal y en su momento también se ha desempeñado como viceministro de MIPE e Industria, precisamente en esta cartera que hoy le toca presidir en este nuevo gabinete. El ministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 242, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros,
de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Teresa Estela Mera Gómez. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Teresa Estela Mera Gómez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Tal como lo habíamos anunciado, entonces, Teresa Mera Gómez se convierte en la ministra de Comercio Exterior y Turismo, magíster en Derecho Internacional de profesión y que además ha desempeñado cargos como viceministra de precisamente de esta cartera desde el 2022 y que hoy juramenta en el MINCETUR para desempeñar este tan importante cargo. Seguimos con esa juramentación. A la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 242-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Luis Enrique Bravo de la Cruz. Artículo 2. La declaración jurada del ministro es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Señor Luis Enrique Bravo de la Cruz, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Luis Enrique Bravo de la Cruz se convierte en ministro de Energía y Minas. En el año 2022 se desempeñó como asesor de alta dirección del despacho ministerial, precisamente que el día de hoy se le ha encargado presidir, que es el Ministerio de Energía y Minas. Seguimos con esa juramentación. Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 244-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1.
Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Aldo Martín Prieto Barrera. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Aldo Martín Prieto Barrera, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Aldo Martín Prieto Barrera juramenta como ministro de Transportes y Comunicaciones. En el año 2024 se desempeñó como jefe de gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, economista de profesión y que además tiene una larga experiencia en organizaciones públicas y privadas. Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 245, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcati. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Juramento entonces como ministro de Vivienda Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate, abogado de profesión, máster en gestión pública y ha llevado también cursos de especialización en regulación y fiscalización ambiental. En el año 2023 se desempeñó como Superintendente Nacional de Bienes Estatales. El ministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 246-2025. PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Sandra Liz Gutiérrez Cuba. Artículo 2.
La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Sandra Liz Gutiérrez Cuba, ¿jura usted, por Dios y el Perú, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Sandra Liz Gutiérrez Cuba juramenta como ministra de la Mujer, militante de Somos Perú, el partido del cual también está inscrito y el cual ha hecho carrera política el presidente de la República, José Gerí, y además se ha desempeñado en el agosto del 2025 como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República. El señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 247/2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Miguel Ángel Espichán Mirañas. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Señor Miguel Ángel Espichán Mariñas, ¿jura usted, por Dios y el Perú, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Ambiente del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo primen, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Juramenta como ministro de Ambiente Miguel Ángel Espichán Mariñas, abogado de profesión y que en su momento se ha desempeñado como gerente general del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Continuamos con esta ceremonia de juramentación. El señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura. Resolución Suprema número 248/2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1, nombrar Ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alfredo Martín Luna Briceño. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman
José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Cultura. Señor Alfredo Martín Luna Briceño, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo prohíben, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Alfredo Luna Briceño juramenta entonces como ministro del Interior de Cultura. Él también en su momento ha tenido experiencia en este sector, en el Ministerio de Cultura precisamente, donde se ha desempeñado como viceministro de Interculturalidad, precisamente en este cargo que ahora se le da como para que él pueda presidir en este Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional. Continuamos con esta juramentación. Que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 249-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Leslie Nadir Chica Seguil. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Leslie Nadir Chica Seguil, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la primen, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Bien, Leslie Chica Seguil se convierte en la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, abogada de profesión, y en su momento se ha desempeñado también como gerente general de PROM Perú. El día de hoy ella también forma parte de este nuevo gabinete ministerial denominado como el... 5 de la tarde con 50 minutos, vemos en la imagen a quien es además la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Se acaba de dar la juramentación del gabinete completo de esta nueva gestión del presidente de la República, José Gerí. Tenemos también la lista completa de los 19 ministros. Nuestra compañera Yanela Aguirre nos va a ayudar también con el desarrollo. De momento, mientras que se van acomodando para la foto de estilo, les contamos que el presidente del Consejo de Ministros es Ernesto Álvarez Miranda, además expresidente del Tribunal Constitucional. Y pasamos con la relación de los demás ministros de Relaciones Exteriores: Hugo de Sela, el ministro de Defensa César Díaz, ministro de Economía y Finanzas, ministra más bien Denise Miralles. También hablamos del ministro del Interior Vicente Tiburcio, ministro de Justicia Walter Martiner, Ministerio de Educación, Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, el Ministerio de Salud, Luis Quirós, Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, Ministerio de Producción, César Quispe, Ministerio de Comercio Exterior, Teresa Mera, Ministerio de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo Cruz, Ministerio de Transportes, Aldo Prieto,
En el Ministerio de Vivienda, Wilder Cifuentes. En el Ministerio de la Mujer, Sandra Gutiérrez, quien además es miembro también de Somos Perú, igual que el presidente de la República. En el Ministerio de Ambiente, Miguel Ángel Espichán. Ministerio de Cultura, Alfredo Luna. Y en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Chica. Y Yanela Aguirre, por supuesto, nos estaba contando también algunos antecedentes o la hoja de vida de estos nuevos ministros.